unidad, puedo decir que Éxito. de verdad, sobre todo por cuanto un esfuerzo no menor, ¿cierto? Que es generar un informe de autoría. Cuesta, yo sé que cuesta, ¿cierto? Por organizarlo, pero bien, muy bien. En general bien. Vimos la primera unidad de las normas y su impacto en la empresa y ahora le vamos a meter, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la evaluación del ambiente de control y la gestión de riesgos para el compliance, ¿ya? En particular, ¿de qué se trata esto? Se trata de que vamos a evaluar los ambientes de control y gestión de riesgos según algunos estándares. Algo mismo en la primera unidad que el COSO 2, ¿se acuerdan? La ISO, la 31000, el estándar australiano. Lo vimos por encima y nos metimos más, ¿cierto?, aplicado lo que tiene con nosotros con el COSO 2, ¿cierto? Y vamos, ¿cierto?, vamos a trabajar con la misma empresa que están trabajando ustedes y vamos a evaluar ciertos cumplimientos que tienen que ver básicamente con ciertos problemas de carácter penal que pueden tener las empresas como personas jurídicas, ¿ok? Lo mismo procedimiento. Vamos a pasar un poco de materia, que después de una tarea, ¿cierto? La vemos en la próxima clase y así vamos avanzando. Todo sumatorio, ¿ok? Sumatorio, al igual que la primera unidad, ¿ya? A ver, nuestra primera parte, la unidad 2, ¿cierto? Se llama Identificando la normativa del gobierno corporativo. Unidad 2 dije. Perdón. Unidad 2, ahí sí. Se llama Evaluando el ambiente de control para la gestión de riesgos. Yo les mandé hoy día un mensaje con todas las, ¿cierto? Con los PowerPoint, con la ley 20.393, que es la que nos va a servir, ¿cierto?, para poder medir la correcta aplicación, ¿cierto?, y definir riesgos en función de la normativa que la 20.393, que es una ley, ¿cierto?, donde se establecen las sanciones de carácter penal, ¿cierto?, para empresas, ¿cierto?, personas jurídicas. ¿Qué son las personas jurídicas? La empresa. Las empresas, ¿cierto? Son las empresas jurídicas, son aquellas, ¿cierto?, sociedades conformadas por 2 o más personas naturales, ¿cierto?, que no son físicamente corpóreas, digamos, ¿cierto? No existen corpóreamente. Por ende, antes de esta ley, ¿cierto?, las empresas podían ocuparse para lavado de activos y las empresas no eran sancionadas. Ahora las empresas pueden ser sancionadas, ¿ok? Y eso es lo que nos vamos a meter ahora. Un pequeño vídeo, como dicen por ahí, ¿cierto?, de lo que habla la 20.393, que nos puede, ¿cierto?, dar un contexto general de lo que vamos a trabajar para después meternos, ¿cierto?, más en particular. ¿Sí? Eso. Nos vamos a con el colega, no el colega, soy el abogado, pero abogado Chemito, vamos. La ley 20.393 de diciembre del año 2009 estableció por primera vez en Chile el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ya, perdón, me voy a tener acá. La 20.393 habla de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿ok? Pueden haber responsabilidades, ¿cierto?, como ustedes saben, penales, ¿cierto?, civiles, ¿estamos bien?, ¿cierto? Y en este caso, cuando hablamos de responsabilidad penal, pena, ¿cierto?, puede ser susceptible de ser, ¿cierto?, multados, penados y otro tipo de, ¿cierto?, en función de ciertas actividades que puede ser usada la empresa a través de sus representantes legales. Aquí mi colega lo va a señalar. Que se aplica fundamentalmente a las personas jurídicas de derecho privado, no se aplica a las personas jurídicas de derecho público y a las empresas del Estado. Fundamentalmente el legislador nos dice que una persona jurídica es responsable por los delitos
señalados en el propio artículo primero de la ley 20.393, un catálogo que hoy día tiene 13 o 14 delitos que hayan sido cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho por determinados ejecutivos, por los dueños, por los controladores, por los ejecutivos principales, por los responsables de una persona jurídica o quienes estén bajo supervisión directa de ellos, o supervisión directa de ellos, de una persona. Entonces, ¿qué es lo que dice esta parte? ¿Cierto? Que la 20.393 dice que una persona jurídica, que son las empresas, ¿cierto?, es responsable por los delitos que hayan sido cometidos, ya sea directa o indirectamente, ¿cierto?, inmediatamente en su interés o para su provecho, como la empresa no lo puede hacer solo, ¿cierto?, que hayan sido, ¿cierto?, direccionados, ¿cierto?, influidos por sus ejecutivos o controladores. ¿Okay? Sabemos que la empresa tiene representantes. Si esos representantes, ¿cierto?, cometen, ¿cierto?, algunos ilícitos que vamos a ver que contempla la ley 20.93, la persona jurídica, es decir, la empresa, puede ser sancionada. ¿Ok? Eso es lo que dice acá mi amigo. Creo que me decía igual que la del sector privado. Sector privado, ¿cierto? Y la ley, no la ley pública. Porque la ley, ¿cierto?, la ley penal básicamente funciona para lo que tiene que ver con el sector privado. Lo que pasa es que las legislaciones para el sector público tienen presupuestos distintos, normativas distintas. ¿Ok? Zona jurídica o quienes estén bajo supervisión directa de ellos, siempre que la comisión de estos delitos haya sido consecuencia, dice el legislador, del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión de la persona jurídica. Desde este punto de vista, se dice que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una responsabilidad por defecto de organización empresarial, por defecto de organización. Ya. Súper importante entender, perdón que vaya leyendo para reforzar los conceptos. La responsabilidad de las empresas, eso lo dice la ley, ojo, es una responsabilidad por defecto, es decir, incluida, está, es así, de la organización empresarial. ¿Quién hace la organización empresarial? ¿Quién determina la organización de una empresa? Los accionistas, ¿cierto? Los accionistas al directorio, el directorio a los gerentes, ¿cierto? Los gerentes a los directorios y así hacia abajo. Por ende dice la ley que la responsabilidad de las personas jurídicas es parte y por defecto, ¿cierto?, responsabilidad de la organización empresarial. Por ende, tiene que tener incluido dentro de su desarrollo, su estructura, ¿cierto?, estamentos que permitan, ¿cierto?, en este caso, lo vamos a ver un poquito más adelante, unidades que permitan, ¿cierto?, que trabajen dentro de, ¿cierto?, análisis de riesgos que tengan que ver con el no cumplimiento de esta ley. Es decir, algunas empresas que vamos a ver, las medianas grandes, tienen que tener, ¿cierto?, designado por el directorio o por los gerentes un área, una persona encargada del compliance, es decir, que esté velando, ¿cierto?, que las actividades que realiza la empresa estén en concordancia con la normativa. Por ende, eso es lo que dice acá. Es una responsabilidad por defecto de la organización empresarial. Es decir, la empresa distribuye y genera en su organigrama una unidad de una persona que corresponde que tenga a cargo, ¿cierto?, una responsabilidad penal de la empresa. Organización. El legislador además estableció que se entenderá que la empresa ha cumplido con los deberes de dirección y supervisión si desarrolla, diseña e implementa un modelo de prevención de delitos con determinadas características. ¿Cuáles son estas características que ha establecido el legislador? Son estas características con determinadas características. Aquí entramos a definir algunos estándares, ¿cierto?, que deben cumplir estas empresas. Los deben cumplir para estar dentro del compliance, ¿cierto?, el cumplimiento normativo. La empresa, ¿cierto?, se entiende que cumple con sus deberes, ¿cierto?, de dirección y supervisión si diseña, desarrolla e implementa
yo diría que controla un modelo de prevención del delito con determinadas características. Es decir, estas empresas, como una medida de control, ¿cierto? El compliance, que tiene que ver con la 20, tiene que generar un modelo, ¿cierto?, de prevención Contra delito. del delito. ¿Estamos bien? Sí. O sea, estas empresas deben tenerlo. ¿Ok? Características. ¿Cuáles son estas características que ha establecido el legislador? Primero, la designación de un encargado de prevención de delitos autónomo, ¿cierto? Con facultades, con recursos, con independencia. También establecer lo que se ha denominado una matriz de riesgo, tener un levantamiento de riesgo de aquellos procesos vinculados a los delitos que pueden resultar riesgosos, que exista una... Perdón, no me cuadra, Es decir, ¿cierto? Aquí la implementación del modelo de prevención de delitos tiene que cumplir, entre otras, primero que todo lo que le decía, tener un encargado, o encargada, ¿cierto?, autónomo, es decir, sin dependencia directa, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. ¿Cierto? De delitos, con, ojo, facultades que tenga para tomar decisiones y además con presupuestos y recursos distintos. ¿Ok? Debe trabajar con total y absoluta autonomía dentro de la empresa. ¿Ok? Y esto de autonomía a ustedes les tiene que ser una palabra que les tiene que ser muy recurrente, ¿cierto? Cuando ustedes cumplen la función de auditores, ¿no? Sí. La autonomía es un tema, ¿cierto?, esencial para poder hacer nuestra pega de la mejor forma, ¿cierto?, de forma objetiva. ¿Ok? Además, este modelo tiene que tener una matriz de riesgo, ¿cierto?, que es un levantamiento de riesgo de los procesos vinculados a los delitos que resulten, ¿cierto?, riesgosos. Por ende, ya ustedes tienen que estar pensando que vamos a tener que definir una matriz de riesgo, ¿no? ¿Cierto? ¿Estamos? Vale. Que pueden resultar riesgosos, que exista una matriz de riesgo de cada uno de los delitos, o más bien que se haya identificado cada uno de los procesos riesgosos en relación a los delitos señalados en el artículo 1 de la ley 20.393. Pero además, el modelo de prevención de delitos debe tener determinados protocolos, determinadas reglas y procedimientos administrativos y administración de los recursos financieros, ¿cierto?, para efectos de controlar el acaecimiento o el riesgo en particular de comisión de cada uno de esos delitos. Por último, contemplar un canal de denuncia, no solamente un... Esto es súper importante, ¿ok? O sea, estamos hablando de, ¿cierto?, un modelo de prevención de fraude, con encargado, con autonomía, ¿cierto? Ese modelo tiene que tener, ¿cierto?, una matriz de riesgo, aparte de la matriz de riesgo, ¿cierto?, debe tener esa matriz de riesgo, debe tener procedimientos, controles, políticas, ¿cierto?, que se hagan cargo para minimizar los eventuales riesgos, y tiene que tener, además, ¿cierto?, la empresa, a través de esta unidad, de esta persona, un canal de denuncia y un procedimiento para el tratamiento de estas denuncias. ¿Usted lo ha visto por ahí en una empresa, no? Que dicen denuncia acá, ¿lo han visto por ahí? De repente aparece en la pantalla, ¿cierto? Por ejemplo, los acosos. Denuncia acá, eso es un canal de denuncias. ¿Ok? Canal de denuncias. ¿Perdón? Eso. Debe tener un canal de denuncia. No, que también procedimientos para efecto del tratamiento de estas denuncias efectuadas por los empleados o por terceros. Se trata de un modelo voluntario, pero que ha devenido de alguna forma en un elemento obligatorio. Todas las empresas de determinado tamaño tienen hoy día un modelo de prevención de delitos, muchos de ellos revisados o auditados por un tercero independiente que no ha participado en el diseño de este. Súper importante. Cuando ustedes estén a puertas de salirse con su carrera, van a trabajar en distintos ambientes de autoría. Hoy día, ¿cierto? Hace mucho tiempo se habla de la autoría con especialidades tributarias. Le decían a ustedes que ganan mucha luz con los tributarios, ¿cierto? ¿Han escuchado eso, no? Bueno, hoy día está todo el tema de tributario, pero más que tributario, ya se responsabilidad social empresarial, y lo que está de moda, ¿cierto?, por el tema medio ambiente, el tema compliance.
O sea, ustedes se pueden certificar como auditores, ¿cierto? Para, valga la redundancia, certificar empresas que están cumpliendo, ¿cierto? Con este modelo, ¿cierto? De prevención del delito. Ojo, porque he hecho una medida, yo lo dejo a tu vuelta. Se le va bien una la sala. prevención de delitos. ¿Cuáles son las penas del régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas? Fundamentalmente la disolución de una persona jurídica, la prohibición de celebrar actos y contratos por un tiempo determinado o perpetuamente, la pérdida de determinados beneficios fiscales, pero también multas que pueden llegar hasta 20 millones de dólares. Es decir, Ya. Aquí es súper importante, hay una serie de multas, dependiendo del tipo de tamaño, los montos involucrados y demás, pero en general, ¿cierto? La persona jurídica, es decir, la empresa, puede ser sancionada con, ¿cierto? Disolución de la persona jurídica, es decir, la empresa, Muy bien. acabó todo. Chao, no existe. Prohibición de celebrar actos de contratos en un tiempo determinado, ¿cierto? Es decir, todo lo que tiene que haber en un contrato. ¿Qué tiene que ver en un contrato? Con un banco, por ejemplo, financiamiento, ¿cierto? Y todo lo que sea, por ejemplo, inversiones y demás. Pérdidas de beneficios fiscales. ¿Cuál es un beneficio fiscal? Ustedes son auditores. ¿Qué es un beneficio fiscal? Ojo, no estoy preguntando un ejemplo. ¿Qué es un beneficio fiscal? Algo a rebajar entre los impuestos, ¿no? Ya, pues afecta eso, ¿cierto? Muy bien. Un beneficio fiscal, ¿cierto? Es un beneficio que te permite básicamente pagar menos impuestos. Lo típico, ¿cuál es? El que pasaba la pandemia, de pagar los 14 del 10, Ya, ok. que tenéis que pagar 25, pagar un 10. Perfecto. Es un beneficio fiscal. Otro beneficio fiscal que lo encuentran siempre en los balances, los estados de resultados. El crédito 33 bis. La depreciación. La depreciación. ¿Es un beneficio fiscal o no la depreciación? ¿No? Me voy a remandar. Depreciación. ¿Qué es la depreciación, estimados alumnos y alumnas? Ya. Y eso, ¿cierto? Ustedes lo llevan a dónde? ¿Dónde se contabiliza la depreciación del periodo? Pero como contrapartida es un gasto, ¿no? Uno mete dentro de los gastos de administración donde dicen ustedes depreciación del ejercicio contra depreciación acumulada. La depreciación acumulada va rebajando el valor del activo, pero al meterlo como gasto, ¿qué es lo que estás haciendo? Rebajando la renta líquida disponible, ¿no? Sí. La depreciación, por definición, es un beneficio fiscal. ¿Por qué? Porque la depreciación se asocia a qué partida de los activos. ¿Qué deprecias tú? ¿Cierto? Estamos de acuerdo que son las mayores inversiones que hace la empresa, ¿no? La empresa, ¿cierto?, invierte en propiedades, plantas y equipos para poder funcionar. Por ende, la inversión, ¿cierto?, se asocia a propiedades, plantas y equipos. Y lo que quiere el Estado hoy día, ¿cierto?, es que, o por siempre, que haya altas inversiones, ¿no? Que metan plata para que se empiece a funcionar. Por ende, una forma de incentivar la inversión, es decir, tu depreciación, yo no quiero un cheque por depreciación, ¿no es un cierto? Mételo como gasto para que me rebajen la renta líquida disponible y me pagues menos impuestos. Eso es un beneficio fiscal. Lo mismo ocurre, ustedes tienen que haber visto entre los estados de resultados, ¿cierto?, que dice gastos financieros. ¿Lo han visto? Sí. ¿Qué son los gastos financieros? Intereses por préstamos, ¿cierto? Préstamos asociados a compra de activos. También dice, ¿cierto? Saben que eso, si bien es cierto, no tiene que ver con la operación. Se han dado cuenta que no lo meten dentro de los gastos operacionales, sino que después de, ¿cierto?, la resultado operacional, ¿cierto?, te dice, como tú vas a ocupar cierto financiamiento que tiene un costo, ¿estamos de acuerdo? Tus intereses, mételo como gasto. Con eso, ¿qué es lo que hago? Bajar nuevamente la renta líquida disponible, pago menos impuestos, beneficio fiscal. Y va, ¿cierto?, y buscando lo mismo, incentivar la inversión, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces ahí tienen dos ejemplos que tienen, ¿cierto?, que están incorporados dentro de las políticas tributarias. Eso, las penas, entre comillas, que te llegan a castigar por la ley de... Va desde la empresa muere, ¿cierto? Te pueden además, ¿cierto?, te pueden prohibir que celebres actos de contrato durante un tiempo,
pérdida de los beneficios tributarios, ¿cierto? Que estamos hablando, y multas que van de entre los 20 millones, ¿cierto? Multas que de hasta 20 millones de dólares. ¿Ya? Perdón, otro beneficio tributario. Sabemos que tenemos balances financieros y balances tributarios, ¿no? Sí. Los objetivos son distintos. ¿Cuál es el objetivo de un balance financiero? Ver la Bueno, plata. ya, ver la plata de un estado de resultado financiero, ver la utilidad de un periodo, ¿cierto? ¿Y el objetivo del balance tributario? Ver lo que realmente vale la empresa al valor Tributario. El financiero va más que todo por el valor, ¿cierto? Por el flujo. El tributario, ¿qué busca? El pago. Definir básicamente la rentabilidad imponible, ¿cierto? Y el pago de impuestos. ¿Estamos de acuerdo? E inclusive, no sé si ustedes lo tienen que haber visto por ahí, hay una depreciación financiera y una depreciación tributaria, que también es un beneficio tributario, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Porque a mí financieramente me conviene, ¿qué cosa? Depreciar los activos en muchos años o en pocos años. Financieramente. Muchos años, ¿cierto? Porque muestro más activos, ¿no? Pero financieramente te dice, mira, esa depreciación financiera, ¿cierto? Que tú la tienes dentro de tu estado de resultado como un gasto, ¿no? Lo que tienes que tú es agregarlo, lo agregas, ¿cierto? Pero puedes ocupar la depreciación tributaria que es, por ejemplo, acelerado, ¿no? Entonces lo que busca nuevamente es un incentivo. ¿Ya? Bien. ¿Estamos con esto? Estamos dando una vuelta aquí en el gallo. 500.000 unidades tributarias mensuales más las penas accesorias que establece la propia ley. Yo creo que el video que se va a ver ya nos vamos. Ya. Entonces, vamos a entrar de hecho en la ley 20.393, ¿cierto? Que lo que hace la 20.393 en su artículo primero es determinar que las, ¿cierto?, personas jurídicas pues tienen responsabilidad de carácter penal. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La ley 20.393 yo se la dejé también, ¿cierto? Si ustedes la quieren ver, pero no fue una... Vamos a echársela, no, ¿verdad? El PDF está acá. No. Acá está, ¿ok? No. 10, 13. ¿Sí? El artículo primero que hacía mención mi colega es que, ¿cierto? El artículo primero dice: la presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto a los artículos previstos en el artículo 27 que viene más adelante. ¿Ok? El artículo 2, ¿cierto?, habla de, ¿cierto?, básicamente las disposiciones de esta ley que serán aplicadas a las personas jurídicas de derecho privado y de la empresa del Estado, donde se señala la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El artículo 3, como bien decía mi colega, decía: atribución de responsabilidad penal, las personas jurídicas serán responsables de los delitos señalados en el artículo primero, ¿cierto?, que fueren cometidos, ojo, directa o inmediatamente a su interés o para su provecho. ¿Por quién? Por sus dueños, por los controladores, por los responsables, por los ejecutivos, ¿cierto?, por los representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión del delito fuera consecuencia del incumplimiento por parte de la empresa de los deberes de dirección y supervisión. Es decir, ¿cierto?, la empresa puede ser penada, por ejemplo, si un jefe de proyecto, que no necesariamente, ¿cierto?, tiene una dirección o representa a la empresa dentro de un proyecto, ¿cierto?, tenga malas prácticas. ¿Ok? Puede ser penada la empresa, por cierto, porque tiene, ¿cierto?, tiene poder de representación. Y recuerden que, ¿cierto?, por defecto la ley dice que la responsabilidad, ¿cierto?, la responsabilidad de prevención del delito es parte del organigrama de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Bajo los mismos supuestos del párrafo anterior, serán también responsables las personas jurídicas por los delitos cometidos por personas naturales. Nosotros, que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los sujetos mencionados en el artículo anterior. Tu jefe te dice dar una instrucción, ¿cierto? También puede ser sujeto de, ¿cierto?, de una responsabilidad penal. ¿Ya?
¿Producto? Aquí habla, ¿cierto?, la necesidad de la implementación del modelo de prevención de los delitos, ¿cierto? Donde dice que tiene que, ¿cierto?, lo que decías, las características, designar al encargado de prevención, ¿ok? La máxima autoridad administrativa tiene que, ¿cierto?, que puede ser de la persona jurídica, ya sea el director, un socio administrador, un gerente, un ejecutivo municipal, un administrador, un liquidador, etc. Sus dueños, según corresponda, ¿cierto?, quienes van a designar, ¿cierto?, al encargado de prevención, ¿cierto?, quien durará en su cargo hasta 3 años, ¿ok? El que podrá prorrogarse por periodo de igual duración. El encargado de prevención debe contar con la autonomía, ¿cierto?, de la persona jurídica, sus dueños. No obstante, ojo con esto, podrá ejercer labores de Contraloría o de vida interna. ¿Ya? Bueno, los recursos, siento que hablaba, etcétera, etcétera, etcétera. Las multas están por acá, en una parte, ¿cierto?, de las penas, en el artículo 2, multa de beneficio fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden, ¿cierto?, ver en más detalle. ¿Ok? La ley 20.000, aquí lo importante de la ley es que las personas jurídicas son sujetas de, ¿cierto?, de fiscalización y de imputación de carácter penal. ¿Ok? Ya. Acá vamos a hablar lo siguiente. Vamos a hablar del modelo de prevención del delito, cosa que en el resumen que habló, ¿cierto?, el colega está supeditado a la mayoría de las cosas. Acá hay un tema, ¿cierto?, más específico. Sí, se lo mandé. Se los mandé hoy día todos los PowerPoints. ¿Ya? El objetivo y alcance del modelo. ¿Ok? El objetivo que tiene este documento es la descripción, análisis de los elementos básicos que compone un modelo de prevención de delitos en el ámbito, ¿cierto?, de la ley 20.393. El alcance del modelo de prevención, ¿cierto?, del delito deberá incluir a los propietarios, representantes, directores, responsables, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que define la ley. ¿Ok? Lo que define la ley, lo que estamos señalando acá. ¿Ya? Pues son cosas que ya hablé, son relativas con lo que estamos viendo. El artículo 4 de la ley 20.393 define el modelo de prevención de riesgos, de delitos, señalando que debe considerar al menos los siguientes elementos. Esto es importante, chicos, porque ustedes van a ir a realizar, ¿cierto?, los modelos de las empresas asignadas, por ende tienen que supervisar que a lo menos tenga designado un encargado de prevención, que, ¿cierto?, tenga una definición de medios y facultades del encargado de prevención, que tenga el establecimiento de un sistema de prevención de delitos y que tenga una supervisión y certificación del sistema de prevención de delitos. Ojo con esto, supervisión y certificación. Es decir, mi modelo no basta que yo esté con un modelo, tengo que tenerlo certificado. Como les dije, las empresas de autorías, algunas en particular, trabajan sobre esto. ¿Ok? Y lo que tiene que ver con el encargado, ¿cierto?, su nombramiento formal, lo va a realizar el directorio, la asignación debe ser comunicada a toda la empresa, a través de todos los medios que aseguren que el personal conozca el nombre y el cargo de la persona. La dependencia del encargado de prevención podrá ser funcional del directorio, funcional y administrativa del vicepresidente o gerente general, ¿cierto? También podría existir otra definición que, ¿cierto?, que rendería jerárquicamente. Lo importante es que siempre debe depender de una máxima autoridad y que esta, la autoridad, asegure el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidad del encargado de prevención de delitos dentro de la empresa. Lo que señala la ley de la política de prevención de delitos, ¿cierto?, los principios y los lineamientos generales de la opción, ¿cierto?, implementación de un modelo de prevención. La empresa deberá velar por mantener un modelo de organización, administración y supervisión adecuado para la prevención de delitos que contribuirá, ¿cierto?, el famoso llamado modelo de prevención de delitos de la empresa, a través del cual se promoverá la
prevención de la comisión de delitos, ojo, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario público nacional o extranjeros. ¿Qué es lo que se establece en la ley 20.393 y de receptación establecida en el artículo 16 de la 20.91? Acá es súper importante, ¿eh? Estamos hablando de comisión de delitos. Se habla de la comisión de delitos de lavado de activos. La empresa, ¿qué es un lavado de activos? ¿Qué es un lavado de activos? Yo creo que lo he escuchado millones de veces, ¿no? ¿Qué es un lavado de activos? Adornar el valor de la... ¿Cómo? del activo. Adornar el valor del activo. Ya, A través del activo hacer medidas, o sea, cosas que no son ya. por la ley. Entre comillas, es aumentar... Son básicamente blanquear el dinero, que viene desde de una actividad que es ilícita. Por ejemplo, ¿cierto? El narcotráfico tiene plata, ¿cierto? Para blanquear el dinero, que lo que hace, se pueden meter, ¿cierto?, a una empresa y empezar a invertir. Eso es lavado de activos, ¿cierto? ¿Ok? Financiamiento del terrorismo. ¿Qué será? Pasarle plata a los terroristas. Exacto, ¿cierto? De forma encubierta, ¿cierto? Financiar actos de terrorismo. Los actos de terrorismo se, ¿cierto?, denominan como aquellos actos que causan terror, ¿cierto? Fantasilando podría ser entonces una canción siriestra. ¿Ya? Chiste malo que mandé, pero... Ya. El cohecho funcionario público nacional o extranjero. Un cohecho. Conocido como la picante coimo, ¿no? Coimisión, ¿sí o no? Son actos de cohecho. En el fondo, ¿cierto? Yo me quiero ganar, no sé si les suena, ¿cierto? Lucas del gobierno a través de una fundación. Y yo paso lucas, ¿o no? O dentro del gobierno tengo aspiraciones porque yo sé que te paso esas platas no son para lo que estoy pasando, sino que va, por ejemplo, churrines, se me viene a la mente. Actividad de cohecho. ¿Se recuerda que cierta hora del cohecho con la empresa tiene que ver con eso? ¿Ya? Ojo, los propietarios, directores, los ejecutivos principales, ¿cierto?, los responsables, los trabajadores y personal dependiente de la empresa deben cumplir con lo establecido en el modelo de prevención del delito. O sea, que sería eso como avisar en caso de que se estuviese cumpliendo. Por ejemplo, tú tienes acá una persona, siempre se pone, que lata, pero ya. ¿Por qué la autoría? Ustedes, no sé, tienen que haber visto que en la autoría tienen que ser muy, ¿cierto?, específicos, detallistas cuando hacen autoría en tesorería, ¿no? Sí. ¿Le han dicho eso, no? ¿Y es por qué? Sí. Porque al final tiene que ser detallado. Pero ¿por qué en particular en tesorería? Porque la plata es todo. Ok, pero básicamente tienen cierto poder sobre la liquidez de la empresa, ¿no? Tienen las lucas presentes, ¿estamos de acuerdo? Yo podría tener 1.000 millones de pesos hoy día para invertir, ¿cierto? Y yo digo, mira, a mí me ofrece, el banco A me ofrece un 5% como tasa de captación o colocación. Captación. Capta, ¿cierto? Y el banco B me ofrece un 7%. No obstante, yo lo coloco en el banco A que me ofrece un 5%. Y los otros dos porcentajes se da uno para el otro gallo y otro para el otro. ¿Quién va a saber? Modelo. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con aquellos que están a cargo de los procedimientos de compra. ¿No le ha pasado que siempre los de compra le piden cotizaciones por allá, por acá, por todas partes, no? ¿Por qué? Porque siempre están, ¿cierto? Están afectos a que incentiven que compremos con ellos, ¿no? ¿No les han dicho ustedes no reciban regalos? Sí. Está normada la cantidad, ¿cierto? En valor UEF, la cantidad que uno puede recibir al año. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ya. Ya. La conversión, todo eso que vimos está dentro de la ley.
Hablaba específicamente, ¿cierto? Pero no voy a entrar en eso. Procedimiento de la prevención del delito. Y ojo que este procedimiento lo tiene que tener incorporado, ¿cierto? El modelo de prevención de delito, ¿no? Tiene que tener actividades de prevención, tiene que tener actividades de detección, actividades de respuesta y actividades de supervisión. Entonces, el modelo de prevención del delito, ¿cierto? Tiene que tener actividades para prevenir la comisión de delitos, actividades para detectarlos, actividades, ¿cierto?, para responder ante una comisión del delito, ¿cierto?, y actividades de supervisar cuando estoy, ¿cierto?, ya monitoreándolo. ¿Ok? ¿Ya? Dentro de las actividades de prevención, identificación de los riesgos asociados a los delitos contemplados en la ley, ¿cierto? Estoy preveniendo, tengo que saber cuáles son los riesgos asociados, qué es lo que dice la ley, que son, ¿cierto?, prevención de, son delitos, ¿no? Después tengo que evaluar, ¿cierto?, y analizar los riesgos y controles para esos delitos. Tengo que priorizar los riesgos, como lo hicieron en el modelo, ¿cierto?, anterior, ¿no? Tengo que formalizar y actualizar los controles preventivos. Formular una matriz de riesgos, que ustedes lo hicieron. Formular actividades, códigos de conducta en la empresa. Código de conducta, aquí tiene mucho el tema, ¿cierto?, de ética, metido acá al respecto. Formulación de políticas y formulación y programación de actividades de capacitación y difusión. ¿Okay? Entonces, dentro de las actividades de prevención, identifico los riesgos asociados, ¿cierto?, que están contemplados en la ley, analizo y evalúo los riesgos y controles ya que tengo hoy día, ¿cierto?, priorizo los riesgos, ¿estamos de acuerdo? Formulo y actualizo los controles preventivos. Si no existen, ¿cierto?, implementarlos. Si existen, actualizarlos. En función de eso, generamos una matriz de riesgo, lo que nos permite, ¿cierto?, esa matriz de riesgo es ponderar los riesgos, ¿se acuerdan, no? Ordenarlos de acuerdo al impacto que tienen, ¿cierto? Formular y actualizar los códigos de conducta de la empresa, para todos, porque esto no es solamente, ¿cierto?, para el nivel gerencial, sino que para todos los miembros de la empresa. Formulo políticas y, ¿cierto?, hago actividades de comunicación y capacitación para todo el personal. ¿Ya? Con eso se previene, ¿cierto? Podemos estar revisando permanentemente el cumplimiento de las actividades, ¿cierto? El modelo de prevención de delitos, por ejemplo, el encargado de prevención, ¿cierto?, deberá revisar y verificar periódicamente, de acuerdo a la planificación que ésta tenga, que las actividades de control consideradas en el modelo de delitos funcionan de acuerdo a su diseño. Podría ser KPI. Unos KPI, ¿cierto?, que le ha tocado ver KPI. Sí. KPI por lo general se usa mucho, ¿no? Actividades de indagación, cosas que ustedes son expertos. Por ejemplo, obtener opiniones del personal de los interesados internos y externos a través de encuestas, entrevistas, observaciones. Actividades de notificación, por ejemplo, ¿cierto?, contar con vías o canales para que las personas notifiquen oportunamente sobre hechos y conductas indebidas asociadas a la ley. ¿Ok? Y establecer, por cierto, las normas, ¿cierto?, o las políticas en las cuales se va a informar. Para detectar, el directorio va a determinar que el encargado de delitos entregue reportes informativos o otros estamentos de la organización. Entonces aquí estamos en detección. ¿Okay? Los informes a reportar, ¿cierto?, deben ahondar a lo menos con resultados de las actividades preventivas, las anteriores, resultados de las actividades detectivas, resultados de las actividades de respuesta y resultados de las actividades de supervisión. Aquí estamos informando, ¿cierto?, actividades de detección. Estoy informando, ¿cierto?, a la administración los resultados de todo, ¿cierto?, de todo el proceso necesario, ¿cierto?, para detectar fraudes. Es decir, ¿qué resultó de las actividades preventivas que hizo? ¿Qué resultó de la actividad de detección que hizo? ¿Qué resultó de la actividad de respuesta? ¿Y qué, ¿cierto?, pasó con la actividad de supervisión? ¿Ya? Procedimiento de denuncia, aquí no me voy a tener tanto, pero, ¿cierto?, una buena práctica de cómo estructurar el contenido del procedimiento de denuncia podría ser, primero que todo, definir y describir, ¿cierto?, los delitos que están contemplados en la ley 20.393 y la 391. Definir descripción de actividades virtuales que pueden denunciarse, etcétera, 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 etcétera. Definiciones que son cómo recibir la denuncia, es decir, es una política completa, ¿ok? Hacer un canal de denuncias que sea, ¿cierto?, rápido, expedito,
¿cierto?, que cuente con toda la información necesaria y, por cierto, con el resguardo, ¿cierto?, cuando corresponda, de la identidad. Hoy día, de hecho, en términos civiles y penales, ¿cierto?, no sé si llama a tal número, su identidad, ¿cierto?, no va a ser dada a conocer, tiene que ver exactamente lo mismo. ¿Ya? Actividades de respuesta. Hay investigación interna, por ejemplo, vamos a realizar las denuncias, vamos a coordinar las investigaciones, comunicar información del resultado de la investigación y definir procedimientos para hacer investigaciones. ¿Ok? Lo que tiene que ver con la investigación interna. Con lo que tiene que ver con corrección y remediación del modelo de prevención, registro y seguimiento de los casos, y por cierto las sanciones disciplinarias a las personas, denuncia a la justicia, coordinación de sanciones disciplinarias, revelar las sanciones y resolución de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día las empresas, ¿cierto? ¿Ustedes conocen alguna empresa que haya denunciado a su empleado? Por ejemplo, por traficar drogas dentro de una empresa, por ejemplo, por hacer abuso sexual, por ejemplo, ¿cierto?, de un colaborador o colaboradora. Hoy día se da mucho en empresas, como son responsables ¿cierto?, del actuar de las empresas que están dentro de ellos, o ellas, ¿cierto?, hacen las propias denuncias, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Hoy día hay un tema súper fuerte lo que tiene que ver con hoy día el tema de discriminación, ¿no? ¿Sí? El tema ¿cierto?, del acoso sexual, ¿o no? De hecho, el Duoc, no sé si lo han visto, el Duoc está lleno de, si te pasa algo como esto, llámanos acá, ¿cierto? Nuestro canal de denuncias tanto, tiene que ver con la implementación, ¿cierto?, justamente de, ¿cierto?, lo que se llama la 20.393. De hecho, la actividad de supervisión tenemos la actualización del modelo, supervisión del modelo, seguimiento, ¿cierto?, a la gestión del encargado, ¿cierto?, respectivo, y certificación del modelo de prevención, ¿cierto?, del delito. Esto es súper importante. Recuerden que la ley dice que tiene que estar certificado, ¿no? La ley nosotros en ninguna parte nos llenamos. Por ende, es súper importante, esto es como una ISO. ¿Ok? Si tú tienes esa certificación, quiere decir que tu empresa cumple con aquello que dice la ley 20.393. Es decir, tienes un modelo, tienes un encargado, con cierto, tienes políticas y demás. ¿Ya? Ya. No les voy a dar tanta vuelta porque ya lo estoy perdiendo, ya estoy viendo que están así. Entonces, ¿qué les voy a pedir? 5 lucas pues tengo una saca. ¿Qué os voy a pedir? Bien. La primera actividad. Esta es una actividad, ¿cierto?, de carácter formativa. Bien, dice que sin nota, pero es parte de los trabajos que tenemos que desarrollar ya con nota, ¿cierto? Les va a permitir, ¿cierto?, afinar el trabajo en el modelo de prevención de delitos y las brechas identificadas con respecto a la 20.393. ¿Okay? Obtengan en el sitio web de la empresa que ustedes ya están trabajando el informe del modelo de prevención de delitos. De la empresa que están trabajando, todas tienen que tener un informe de modelo de prevención del delito. ¿Ok? A través de la lectura comprensiva que yo sé que ustedes van a hacer, ¿cierto? Con sus aspectos cualitativos y cuantitativos, reconozcan y analicen qué aspectos de la ley 20.393 se identifican en los archivos de la página web. Recuerden, tienen un canal de consulta también, ¿no? Luego, respondan el cuestionario adjunto, que viene ahora, ¿cierto? Y emitan un informe de brechas. Emitan un informe de brechas, ¿ok? El docente les comentará, ¿cierto?, cuando pueda, porque está muy bueno. La próxima clase lo vamos, ¿cierto?, retroalimentar. Algunas definiciones. EPD, encargado de prevención. MPD, modelo de prevención de delitos. CSC, conozca a su cliente. UAI, unidad de análisis financiero, que usted no tiene que haber visto, ¿no? La UAI la tienen que haber visto, ¿no? Está la CMF, la UAI, el Banco Central, que son los que regulan, ¿cierto? La UAI básicamente tiene que ver con los activos, lo que estábamos conversando, ¿cierto? ROE, reporte de operaciones en efectivo, la brecha. Ojo, aquí estamos ocupando términos técnicos. Brecha corresponde a una observación que impide la certificación, ¿cierto? Dado que está directamente relacionada con lo exigido en la ley 20.393. Por ejemplo,
¿cierto? No tiene un modelo de prevención del delito. ¿Se puede certificar? No. Una brecha. ¿Tiene un encargado de prevención? No. ¿Tiene políticas? No. No se certifica. ¿Ok? Un punto de atención corresponde a una observación que no implica certificación, pero que al adoptarla se fortalece el modelo de prevención. Esto tiene que ver con los hallazgos, ¿cierto? ¿Has visto? Hallazgos, Sí. ¿cierto? Pero- Opinión, oportunidad de mejora, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Y el plan de remediación corresponde, ¿cierto?, a la respuesta entregada por la administración de la persona jurídica, ¿cierto?, en la cual señala el plan de acción a seguir como solución al punto, a la brecha detectada. ¿Ya? Ok. ¿Y esto para cuándo es, profe? Próximo jueves, tal y como lo hacemos. Ahora yo paso la lista, los dejo el tiempo, ustedes irán a trabajar. Debieran trabajar. ¿Ya? Fíjense lo siguiente. Las normativas hablan de la ley 20.093, habla del artículo 16 de la 20.931, que básicamente facilita la aplicación de las penas para los delitos de robo, hurto, desertación y mejora la persecución penal entre los delitos. Fíjense en esto. Norma de carácter general 302. Establece las normas que deben cumplir las empresas de auditoría externa, ¿cierto?, sociedades clasificadoras y demás, para cumplir la labor de certificación de modelos. ¿Ok? Es decir, hay ¿se acuerdan? Una norma de carácter general que vimos la vez pasada, aprueba sí y no. Sí. Okay. La CMF también, ¿cierto?, sacó una norma de carácter general, la 302, que es la que tiene que cumplir ya sea las empresas de autoría, sociedades, etcétera, para poder certificar. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿qué es lo que tienen que responder ustedes y lo que tienen que hacer? Chicos, también. Dentro del área, ¿cierto?, de asignación del encargado de prevención, el 1.1 dice: la empresa ha designado un encargado de prevención del delito. ¿Existe el cargo de? La respuesta es sí, o los comentarios, o no. El nombramiento del encargado de prevención del delito está documentado en actas de la máxima autoridad administrativa. Respuesta. Tenemos que sacar el informe de la empresa. Sí, perfecto. ¿Ya? Duración del cargo. ¿Tiene definido una duración del cargo? Recuerden que a lo menos debe ser 3 años, ¿cierto? Pero se puede prorrogar. Va a estar la respuesta de la empresa y sus comentarios. Contrato de trabajo del encargado de prevención del delito igual anexo. El encargado posee un contrato de trabajo con esta función. Sí, no, ¿por qué? ¿Existe una descripción del cargo para el encargado de prevención del delito aprobado por el directorio? Sí, no. Evaluación de desempeño. ¿Realiza la evaluación de desempeño del encargado de prevención del delito? Sí, no. ¿Ok? Esto es lo que ustedes tienen que llenar y lo tienen que ver, como vuelvo a reiterar, ¿cierto? ¿Dónde está saliendo? ¿Esa guía se la mandé? Muy bien, ¿cómo se llama? La 2.1.4 se llama cuestionario de autoevaluación del modelo de prevención del delito. Ya la mandé. Informe. A ver, de las que me acuerdo. No se la encontré. ¿La encontró ya? ¿Estamos de acuerdo? Tienen que llegar los informes de la empresa. Lo que les voy a pedir ahora sí es que les voy a poner nota para las fechas de entrega. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya. Para que se promedie, porque hay muchos que cumplieron y otros que llevan al final. Entonces, yo creo que si les damos tiempo a todos, tienen que llegar todos. ¿Ok? Que tiene que ver con la presentación y la forma. ¿Estamos? O sea, va a ser un ponderado, un porcentaje que vamos a definir entre todos el 10%, entre total, no importa. Pero tiene que afectar el nota, ¿cierto? Porque hay algunos que efectivamente trabajan y otros por algunas razones, que, ¿cierto?, las que sean, no llegan con los trabajos. Y la idea es que ocupemos los tiempos. ¿Les parece? Yo creo que es lo mejor, ¿no? Sí. Ok, informe de MD, por ejemplo, Viña Santa Rita, yo no, ¿no? Por ejemplo, la Viña Santa Rita tiene una política de prevención, ¿cierto? ¿No? ¿Hay una Viña Santa Rita, no? ¿Estoy mal? No sé. Por ejemplo, aquí tenemos una política. Mira. Y la política, ¿cuándo se implementó? ¿Cuándo se actualizó? El objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está, o sea, van a encontrar mucho material. ¿Ya? Profe, pero nosotros tenemos el
Aquí es cortito, el informe que tienen, en 13 páginas. ¿Y por qué? Pero con eso puede cumplir. Las preguntas que estamos viendo son las siguientes. Tienen que cumplir eso. Acá, ustedes van a ver los informes, sí. Ojo, no. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. A través de la lectura comprensiva, aquí vamos, ¿cierto? De sus aspectos cualitativos, reconozcan y analicen qué aspectos de la ley se identifican en los archivos de la página web. Luego responden al cuestionario y emite un informe de las fechas. Entonces tenemos acá lo que dice el comentario. Y ustedes tienen que hacer un informe de las fechas. Antes de eso, un informe. Esto es todo lo mismo, ¿cierto? Porque a partir de esto, informe de fechas. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Señora, ya. Yo voy a subir, ¿cierto? Hasta el próximo jueves a las 16 horas, porque echamos clases a las 16:20, ¿no? Sí. Hasta las 16:35 la pueden subir el próximo jueves, para que yo pueda ese mismo día revisar. ¿No? Porque estamos dando ahí. ¿Ya? ¿Ok? Por favor, pueden empezar a trabajar, voy a pasar la lista de las ¿ya? Pero cada quien ahí se hace responsable, porque ahora va con nota. Yo voy a ganar, por supuesto.